El budismo como religión de esperanza. Observaciones sobre la lógica de una doctrina y su mito fundacional. Un ensayo de Luis O. Gómez, de la Universidad de Michigan. Introducción. Este ensayo está escrito desde una perspectiva que aparecerá insólita a algunos lectores. Fue concebido originalmente como una disertación que consistía en un ejercicio de interpretación de la narrativa religiosa del mito de Dharmakara, pero pronto se transformó en una tarea de especulación teológica. Así, siguiendo el curso de mis pensamientos, caí en un ejercicio de imaginación que ilustraba el estrecho vínculo que existe entre traducir palabras e imaginar mundos sagrados. Al igual que la traducción, la conferencia original y el presente escrito son un intento por comprender un conjunto de creencias budistas que parecen desconcertar a algunos de sus intérpretes. Aunque este conjunto de creencias es a menudo designado como budismo de la tierra pura o tradición de la tierra pura, abarca mucho más de lo que se considera como la tierra pura. Tanto en el este de Asia como en Occidente, conservaré la expresión budismo de la tierra pura o tierra pura a secas, solo por ser más cómoda que una designación completamente descriptiva. Expresado de forma más precisa, el referente para estas frases sería algo como lo que sigue. El budismo de la tierra pura es una familia de creencias y prácticas asociadas con ese género de textos budistas que describen los campos purificados del Buda, su constitución y arreglo, y las condiciones bajo las cuales el ser humano puede tener la esperanza de alcanzar tales campos del Buda. Esta familia de creencias ha sido representada de formas diferentes a lo largo de la historia del budismo, aunque la literatura académica moderna ha tendido a usar indistintamente tierra pura, amidismo y creencia Shinchu. Estas nociones no son sinónimas y la segunda es la menos problemática. Uso el término general y amplio de tierra pura para referirme a esta diversa familia de creencias y señalar su fondo común en una mitología que conecta los votos de Budas y Bodhisattvas y su poder y gracia salvadora con la purificación de los campos de los Budas. Este es el terreno común de una constelación de creencias que incluye una amplia variedad de credos y prácticas en relación con Amitabha Amitayus. Sistemas similares que se centran en otros Budas, como en Maitreya y Vaisayaguru, así como otros menos conocidos, principalmente testigos literarios de creencias parecidas. Me referiré en este ensayo principalmente a la versión larga de Sukha Abhiyuva, pero no deseo con ello dar a entender que no existan diferencias importantes entre los distintos miembros de esta gran familia de creencias budistas.
Irónicamente, nuestra comprensión de la tierra pura ha sido obstaculizada por la supuesta proximidad o similitud de sus creencias y prácticas con las occidentales de divinidad, paraíso y salvación, y con el pronombre en primera persona de la frase nuestra comprensión. Me refiero a intérpretes tanto occidentales como orientales. El observador occidental tiende a subestimar el budismo de la tierra pura por no ser suficientemente budista y sí demasiado cristiano. Por otro lado, los budistas japoneses de la tierra pura han hecho un gran esfuerzo en distanciar su discurso teológico del discurso cristiano, pero incluso una lectura que se muestra favorable al budismo de la tierra pura deberá encarar algunas de las dificultades de la concepción de la fe de dicha secta. Uno puede reconocer y señalar con complacencia tanto sus paralelos como sus diferencias fundamentales con respecto a sistemas de creencias que podrían llamarse teísticos, y estos tendrían que incluir, por supuesto, no solo al cristianismo. Pero uno se queda perplejo. No es que el budismo de la tierra pura sea menos o más consistente que otros sistemas de creencias religiosas teísticas, no teísticas o de otro tipo, sino que ciertos puntos problemáticos o desconcertantes de la doctrina rara vez son examinados, en parte porque se empleó demasiada energía en distanciarlos. Al margen de sus posibles conexiones o similitudes con otros sistemas de creencias, budistas o no budistas, una serie de polaridades polémicas convergen en el sistema de creencias del budismo de la tierra pura. Estas incluyen las siguientes. 1. La coexistencia de nociones de mérito con conceptos de gracia. 2. La creencia en lo inevitable del sufrimiento junto con una expectativa de redención. Para ser más precisos, una garantía de salvación. Y 3. Ideales ascéticos de salvación emparejados a una reconocida y confesada confianza en un poder que rescatará a la persona que sufre. Adicionalmente, en el ámbito de la imaginería, los ideales que presuponen una negación o un escape de los objetivos mundanos se sitúan junto a o son expresados por medio de imágenes de dicha y confort que no son para nada ascéticas. Mi esfuerzo por comprender estas dicotomías es a lo sumo preliminar y esquemático. Una creencia desconcertante, un conjunto de creencias supuestamente contradictorio o una creencia en apariencia irracional no aportan un significado con facilidad y usualmente reclama una variedad de estrategias analíticas. En este trabajo trazaré la que considero una estrategia posible, que se sitúa fuera de la tradición, pero que intenta comprender lo que la hace significativa desde dentro. Esto es lo que denomino la clarificación de la lógica interna de un sistema de creencias. Esta interpretación está movida por un gran interés en la comunicación entre las culturas, en parte por razones profesionales y en parte por las experiencias vividas. En el contexto de dichas experiencias e investigaciones, he adoptado una hipótesis sobre la relación que va de la teología a la cultura que me parece la más razonable a pesar de las dificultades
inherentes a cualquier intento de explorarla. Esta hipótesis postula una jerarquía de significado, no necesariamente de valor, entre cultura y teología. Propongo que las complejidades de comunicación, traducción e interpretación y los problemas que están implícitos en estos procesos están superordenados o privan sobre los problemas de interpretación teológica, entendidos ambos como exégesis y aclaración académica. Esta hipótesis de trabajo está perfilada en gran medida mediante una concepción de la doctrina, incluyendo casos donde la doctrina es coextensiva con el texto, como artefacto cultural y como compromiso humano. Las dos nociones no son mutuamente excluyentes. Estas concepciones se pueden aplicar al sistema de creencias de la tierra pura mediante el siguiente patrón. Una creencia en la promesa solemne de Buda implica un compromiso que fija de alguna manera la conducta de una persona y potencialmente los objetos imaginarios sobre los que coloca su verdad y su esperanza. Pero tal compromiso es posible porque las creencias, narraciones, declaraciones, confesionales, actos rituales son parte de un mundo cultural cuya realidad está fuera de cuestión. Es decir, el mundo cultural de creencias es como un objeto ritual, un artefacto concreto en la imaginación humana. Este artefacto es solo parcialmente representado por el texto, como libro, actuación y recitación, y está presente también en el paisaje mental y en el discurso de los creyentes. Para que un extranjero llegue a aprender las implicaciones totales y la significación subjetiva de la creencia y de la práctica, debe llegar a comprender la lógica interna de este mundo imaginario. Como filólogo estoy interesado en el texto y en tratar de comprender lo que el texto quiere decir en un contexto histórico particular. A pesar de que creo que la tradición budista tiene mucho de elogiable en sí misma, la relevancia del budismo no es razón para olvidar las diferencias históricas y geográficas que existieron dentro de la tradición y entre estas y otras tradiciones. Además, y esto puede ser más decisivo, la comprensión no se da si uno ignora las brechas culturales que separan tanto a los creyentes mismos como a los creyentes de los no creyentes. Estas brechas ocurren en tiempo y espacio reales, así como en los espacios imaginarios de la cultura y el hábito. Por tanto, consideraré lo siguiente como un útil corolario a mi hipótesis principal de trabajo. Los valores budistas y sus creencias existen en contextos culturales que pueden ser radicalmente diferentes al mío propio, y de ahí que mi incapacidad para comprenderlos pueda estar enraizada en profundas diferencias culturales. Esto es solo una hipótesis que estoy dispuesto a descartar si la evidencia señala otra cosa, pero es una hipótesis razonable que conlleva también la posibilidad de mundos inconmensurables, esto es, la posibilidad de que mi mundo y el de los creyentes simplemente no se encuentren. Esta inconmensurabilidad también puede tomar una forma más fuerte. Incluso si yo adoptara de corazón y sin reservas una de estas creencias, sumergiéndome en la cultura que la produce, la mantiene y la sostiene, abandonando todo al contacto con mi propia cultura,
incluso entonces sería aún incapaz de penetrar completamente en el significado de la doctrina. Por falta de espacio no puedo explorar aquí mi visión preferida de la inconmensurabilidad. Este punto de vista se puede resumir así: creo que nunca podré penetrar completamente en el significado de mi propia cultura, mucho menos entonces en el de otras. Y esta imposibilidad revela la falacia de imaginar la cultura como una entidad completamente acabada, estable, definida, distinta y delimitada. La cultura y la religión como fenómeno cultural es constantemente recreada. Se podría decir que la cultura no es otra cosa que la recreación de los significados. La cultura no puede ser abstraída de la lucha de los individuos y subgrupos por dar sentido a un vasto manantial de concepciones y símbolos, cuyos significados no solo existen en potencia, sino que es más probable que no existan realmente hasta que son comprendidos y transformados en formas de conducta. Así, la cultura está siempre emergiendo simultáneamente, divergiendo y convergiendo, y ningún individuo o subgrupo puede reclamar haber capturado, poseído o comprendido la totalidad del proceso. Creo que tales reflexiones culturales deben también perfilar la tarea del teólogo. Asumo que en el momento en el que los teólogos sienten el impulso de explicar, aclarar o racionalizar la doctrina, reconocen el grado en el que la religión como parte de la cultura es efímera y evasiva. De forma similar, el esfuerzo por comprender teológicamente debería considerarse como síntoma de las barreras que erigen entre los individuos y las culturas, así como dentro de las múltiples lecturas individuales de una tradición religiosa que los laicos reclaman. No hace falta decir que la empresa del teólogo es también hermenéutica, no solo porque es un esfuerzo por comprender una tradición y las intenciones de un antepasado o las intenciones de otros individuos contemporáneos, autorizados o heréticos, sino porque también la teología va en busca de un sentido en el mundo cambiante, y por eso parte de la frustración de la empresa teológica se basa en la tarea virtualmente imposible de preservar unas creencias que reclaman su relevancia en todas las circunstancias humanas y en todos los tiempos, siendo como son esas creencias producto de algunos seres humanos en un momento concreto de la historia. De ahí que a todos los niveles del discurso teológico uno se encuentre con la incesante necesidad de responder, no replicar, sino responder a las estimaciones para la tradición y el mundo por algún tipo de adaptación. En este sentido, la comunicación con una tradición y entre culturas comparte algunos elementos con la comunicación entre individuos dentro de una cultura dada. La comunicación interpersonal efectiva en el ámbito de las igualdades sociales a menudo requiere que una persona haga medio camino hacia la otra, así como que la segunda recorra esa misma distancia hacia la primera. Cuando este tipo de aproximación tiene lugar, la interacción, es decir, la comunicación, es transformación. Cuando este modelo de comunicación es aplicado a la realidad de la región, incluso el trabajo del historiador se transforma en una labor de persuasión.
por no hablar del trabajo del teólogo. La persuasión tiene que ser conciliadora y gentil, pero la convincente función de la interpretación es inherente al proceso de la comprensión. Y diría que esto es cierto tanto si el hablante o escritor reclama usar métodos críticos como si intenta leer los significados culturales o doctrinales con un método considerado totalmente neutral, como las llamadas comprensiones fenomenológicas que se suponen que son. E iría más allá diciendo que en este sentido cualquier proceso de interpretación de la religión es inevitablemente un proceso de persuasión teológica. Al hacer comprender a otro, el intérprete es transformado, al menos los intérpretes se transforman entre sí. Si el objeto de interpretación es una tradición y los representantes de esa tradición están intentando comprenderse a sí mismos, ellos también serán transformados. Y repito de nuevo, la transformación no es siempre gentil o voluntaria y rara vez uno es completamente consciente de ella. El público original para este artículo incluía muchas personas que no eran historiadores del budismo, sino creyentes Shinchu o teólogos. Por eso sentí la necesidad especial de incluir estas reflexiones preliminares sobre mi forma particular de abordar la interpretación de las doctrinas religiosas. Esta forma asume ciertas nociones que no son usadas comúnmente por los intérpretes comprometidos con el budismo e incluyen nociones que derivan de la historia general de las religiones y también conceptos del lenguaje religioso y simbólico. En ese sentido pueden ser nociones puramente académicas y no completamente inteligibles para los creyentes. Propongo que tales nociones pueden ayudar al creyente comprometido, así como al investigador profesional. Termino aquí esta nota preliminar y me centraré a partir de ahora en la interpretación del budismo de la tierra pura. Durante un periodo considerable de la historia de la investigación académica del budismo, la doctrina gozó del privilegio de ser la única clave para comprender las creencias budistas y su práctica. Aunque se reconocía la importancia del ritual y de la devoción, el marco filosófico de la tradición literaria fue considerado como la única forma de comprender los sentimientos, prácticas y creencias religiosas. Este periodo ha terminado entre los especialistas, pero los efectos de la actitud anterior todavía se hacen sentir. Más aún, los creyentes todavía tienen que empezar a apreciar el valor potencial de repensar la religión como algo más que una doctrina y una creencia. Los occidentales tendemos a enfatizar los elementos críticos y ascéticos del budismo. Para muchos de los observadores de Occidente, la tierra pura no es consistente con esta dimensión filosófica elitista de la tradición. Muchos perciben la tierra pura como una simplificación del budismo o a lo sumo como una concesión a aquellos incapaces de la práctica de la meditación. Uno de los propósitos de este artículo es argumentar contra esta postura. Hay buenas razones para que esta comprensión occidental del budismo. Creo que es innegable que el budismo produjo varios sistemas de filosofía crítica. El budismo, como otras filosofías de su tiempo, fue un sistema o una familia de sistemas que cuestionaron ciertas creencias tradicionales. En nuestra opinión, el agnosticismo moderno se hace eco de
de dichos cuestionamientos. Si esta identificación es anacrónica o no, no es tan importante como el hecho de que imaginemos el budismo clásico como un sistema de creencias y prácticas desmitologizado. Hay, por supuesto, otros elementos del budismo, pero en este punto me centraré en este aspecto. Concebir el budismo solo como una filosofía o solo como una filosofía crítica es no comprender las funciones teológicas de la teoría crítica. Pero esto no quiere decir que no exista tal elemento crítico, y quiero subrayar esto antes que nada. Para analizar los contornos de las Upanishads, Paul Moose utilizó la siguiente estrategia. Entendió la concepción de Atman o del yo como un yo extendido, ampliado o social, y las Upanishads se veían entonces como una crítica de esta noción del yo. De este modo, la teoría brahmánica sería una en la cual el yo social estaba enfatizado, y las Upanishads fueron una crítica a tal noción, pero concebida, por supuesto, en términos místico-religiosos. Moose argumentó además que el budismo fue una manifestación social y religiosa de esta misma crítica. Uno podría dar otra orientación a estas ideas y sugerir que, como crítica del yo individual, el budismo consta de dos movimientos o partes. Un movimiento sería la deconstrucción del yo. Esto se ve tanto en la meditación como en la meditación sobre el cuerpo, en la que uno imagina la ruptura del yo o del cuerpo en partes. Por otro lado, tenemos la transformación del yo o el desarrollo del yo. En este caso, el que medita, revisa, visualiza y construye mentalmente todas las cualidades de un Buda o de los pensamientos de un Buda. Pero surge un nuevo problema en el momento en que se intenta transformar el yo o crear uno nuevo. Esto se hace por medio del progreso moral o el crecimiento moral, o simplemente por la representación ritual. En las dos formas uno asume cierta noción del yo, que es lo que se fortalece. Hay, por supuesto, una tensión entre el proceso constructivo y el deconstructivo. También en la noción de construcción por desarrollo moral nos encontramos con la idea o la metáfora de la adquisición de lo moral. En esta práctica se puede observar una réplica de la noción de un yo social. El yo social se consigue adquiriendo vida y propiedades. De la misma manera se construye un yo religioso o moral, adquiriendo la propiedad moral. Y esta noción de la adquisición de un yo moral se expresa en India como la noción de mérito, punya. De la misma manera que en cada sociedad se llega a ser rico si se trabaja duro, en el mundo de lo espiritual, si uno trabaja duro, se adquiere riqueza espiritual. Esto es mérito. Esta metáfora es común entre las religiones de salvación o perfectibilidad humana, pero es especialmente fuerte en India. Las tradiciones no siempre hacen explícitos los paralelos entre la acumulación de riquezas y el crecimiento hacia la perfección espiritual como un tipo de acumulación de bienes. De hecho, en la literatura clásica del budismo rara vez se hace la conexión, ni incluso metafóricamente, aunque en la práctica el paralelo de la relación causa-efecto
es evidente. Además, la conexión entre acumulación y gasto, entre tener y dar, que tiene una especial importancia en las llamadas gift economies, es central en cierto número de metáforas religiosas budistas, pero se mantiene de forma implícita. La riqueza en mérito incrementa la posibilidad de compartirlo. Sin embargo, no es necesario postular o probar un traslape entre los significados económicos y religiosos para comprender que la metáfora del mérito es estructuralmente similar a las imágenes comunes de adquirir, perder y dar riqueza. Además, la donación del mérito sigue las leyes que se aplican normalmente a los regalos. No tienen un valor por sí mismos, pero al ser regalados adquieren un valor infinito. Este complejo conjunto de metáforas tiene un papel implícito en el budismo a dos niveles: una retórica de la vacuidad del mérito, o ningún mérito es el mejor mérito, y una retórica de la acumulación de un mérito infinito. La primera de estas dos elaboraciones doctrinales o retóricas se expresa en lo que comúnmente se llama la perfección de la sabiduría o dialéctica mandhyamika. En estos sistemas, el ideal religioso se sitúa más allá de cualquier noción de adquisición. No es que la filosofía mandhyamika exista en un mundo de abstracciones, sino hasta qué punto la retórica de la literatura de la perfección de la sabiduría, como la mandhyamika, tiende a socavar las nociones de mérito y de posesión de mérito. Pero otra forma de realizar esta crítica es alterar el orden del tiempo. En otras palabras, intentar expresar en términos paradójicos el tiempo que se requiere para el progreso espiritual. Así, por ejemplo, se puede decir que haría falta un tiempo infinito para adquirir el mérito que se necesita, y que esta es una forma de negar o al menos de rechazar la posibilidad de cuantificar la virtud. Esta es la segunda retórica del mérito. Así pues, para simplificar, propongo dos modelos de la crítica budista de la cuantificación de la virtud. Uno de ellos es el negativo, al que podríamos llamar mérito cero. Es una forma de decir que el proceso de adquirir la virtud o de llegar a ser perfecto no es nunca matemático, sino que deriva hacia una dimensión que no es para nada una dimensión como tal. Otra forma de expresar una idea similar es decir que el mérito es cuantificable, pero en cantidades inconmensurables, que podríamos llamar la retórica del infinito mérito o del mérito inconmensurable. Esto es lo mismo que decir que lo sagrado se transforma bajo determinadas condiciones en algo no medible, en algo que no se puede reducir a ningún tipo de cantidad y no es por tanto cuantificable. Estas no son, creo, declaraciones teológicas, aunque puedan ser leídas como tales. Son más bien argumentos dirigidos a un cierto tipo de retórica religiosa. Estos dos enfoques expresan los dos extremos o fines de todos los números, al menos poéticamente, sino matemáticamente. La posición de mérito cero es cercana al mandhyamika y sistemas similares. En Japón, la tradición zen se aproxima a veces a esta postura. La posición de mérito infinito se encuentra
en algunos sutras, y creo que es un punto importante en la tradición de la tierra pura de India. El mérito infinito es un mérito inconmensurable. Tiene una cantidad cuyo valor no es cero, pero que no es cuantificable. Se supone que el camino de Bodhisattva conduce a este mérito infinito, y la manera de obtener este mérito infinito es renunciando a todo mérito. La lógica de esta doctrina se basa en el supuesto de que el mérito más grande de todos proviene del desapego. Se sigue entonces que el desapego del mérito es el mayor mérito. En algún momento todavía incierto de la historia del budismo, fue ampliamente aceptada la creencia de que el mérito podría ser dedicado o invertido, si se quiere, a un propósito particular. Por ejemplo, uno podía tener la opción hipotética de dedicar su propio mérito a conseguir la budeidad o a renacer en alguno de los paraísos celestiales, pero uno también podía optar por dedicar el mérito, incluso el mérito derivado del mismo ritual de la dedicación, al beneficio de otros parientes, hijos o todos los seres vivos. Este ideal o proceso imaginario que se podría asociar a un contexto secular, a la cultura del gift giving, dar y recibir, se llama técnicamente Punya Parinamana. El segundo miembro de este compuesto, Parinamana, ya sugiere cambio, pues el término significa llevar a la madurez. Por eso, dedicar el mérito significa hacerlo fructífero. Cuando uno dedica o entrega el mérito a un propósito especialmente para el beneficio de otro, el mérito da su fruto. De hecho, el más grande de todos los méritos deriva de abandonar el mérito. Esto es, por supuesto, una paradoja, pero creo que es una paradoja bella y poderosa. Uno puede pensar que es hipócrita decir, renuncio al mérito para ganarlo, pero se pone el énfasis en el lugar equivocado, pues no se trata de yo doy el mérito para ganarlo, sino de yo doy el mérito. La doctrina de la transferencia del mérito ha permeado de una forma u otra todo el budismo. Sin embargo, se asocia más frecuentemente al Mahayana y sus orígenes. Si aceptamos que la mayoría de los Mahayana están en contra de la noción de un mérito cuantificable, entonces el ideal de Mahayana está de alguna forma, de alguna manera, más allá del mérito, tanto si se expresa como cero o como infinito. Pero todavía el creyente se ve a sí mismo separado del ideal. Por tanto, resulta necesario explicar de alguna manera el mecanismo o proceso que lleva a la iluminación. Así se podrá decir que el ideal está más allá, o si se prefiere, que borra esta diferencia en una iluminación repentina. Entonces, el ideal coincide con la realidad. Si se habla desde el punto de vista cero, se pueden usar expresiones como la iluminación está aquí y ahora. En la modalidad de la retórica o de la dialéctica de la iluminación, la perfección es interna e inmediata, no mediada. Este tipo de retórica puede aplicarse también a las imágenes de los campos del Buda. Esto es lo que hace, por ejemplo, el Vinalakirti Nirdesa, con su peculiar tratamiento del mito de Avirati. El campo purificado
de Axovilla. En esta modalidad de la retórica o de la dialéctica de la iluminación, la perfección es interna e inmediata, no mediada. La tierra pura está dentro de ti y solo dentro de ti. En este contexto, la perfección parece vaciarse de toda forma de virtud o mérito. Pero si hablamos desde el punto de vista del infinito, podemos decir que compartimos infinito mérito. Yo diría que esta es la suposición que subyace en los sutras de Sukab Ati Yuha, corto y largo. La metáfora subyacente en estos textos contrasta claramente con la metáfora del mérito cero. Ambas expresiones son de alguna manera equivalentes, pero la elección de la metáfora es diferente y esto es significativo. La metáfora del infinito mérito además se presta de forma natural a una concepción narrativa, a una imagen del proceso de obtención de la abudeidad. También recalca la brecha entre lo imperfecto y lo perfecto, el lapso de tiempo entre el estado de ser imperfecto y alcanzar la iluminación. Si hablamos en términos de esperanza, nos referimos a una persona que se concibe a sí misma como una persona no ideal. La esperanza está en el futuro porque es la expresión indirecta de la imperfección. Pero la esperanza demanda a veces que expliquemos de qué manera el ideal se hará realidad, y una manera de hacerlo es decir que lo perfecto facilita o conlleva la perfección de lo imperfecto. Esto tiene un sentido preciso como extensión de la noción de transferencia de mérito. La transferencia parece ser una manera de evitar las dificultades inherentes a la doctrina de la gracia en una tradición que acepta el poder salvador de una divinidad que al mismo tiempo es un asceta humano y que no está lejos de ser un Dios creador y todopoderoso. La situación es mucho más complicada que esto, pero no es este el lugar para analizarla. Los parámetros reales o prácticos de la creencia budista son difíciles de discernir. No obstante, la tradición literaria asume que las raíces de la doctrina budista están en los logros del ser humano individual. Esta persona, el Buda Sakyamuni, persiguió su propio interés al despertar, pero paradójicamente lo hizo por el interés de otros. Cuando un Buda experimenta la vacuidad, experimenta la autoliberación. Pero la mayoría de los teólogos budistas de la India estuvieron de acuerdo en que la vacuidad no era suficiente. La expresión Sunyata Karum Agarbha es el cual tiene en su curso ambas, vacuidad y compasión. Fue quizás acuñada como una abreviatura para la afirmación de que el despertar y la liberación son en esencia la fusión de la visión de la vacuidad y de un corazón compasivo. Experimentar la vacuidad como autoliberación no es suficiente. Un Buda tendrá también que manifestar esa experiencia con la compasión, karuna. Concebir un Buda sin compasión es solo concebir medio Buda. Una fórmula estándar y equivalente define los refuerzos del Bodhisattva como una búsqueda del propio interés y del interés de los demás. El primero es el cultivo del yo y la liberación resultante de una clara visión de la vacuidad, una realización del poder liberador a través del conocimiento. La segunda es mirar por los demás, preocuparse
por su sufrimiento y esforzarse por aliviar ese sufrimiento. Los dos ideales convergen de diferentes formas, pero posiblemente el punto más importante de contacto en el presente contexto sea la correspondencia entre liberación como liberarse de, la realización como desapego y la santa virtud como generosidad. Ser libres es, en un sentido importante, ser desapegado, desasirse de todo, pero ser completamente compasivo también es dejar ir, regalar, obsequiar, como dice sucintamente Santideva en el Vadikari Atara. Todos los cuerpos, las propiedades y el mérito que haya adquirido en el pasado, los que tengo ahora y los que podré adquirir en el futuro, los entrego todos con indiferencia para el beneficio de todos los seres vivos. Nirvana significa renunciación a todas las cosas y mi mente busca esta paz. Si debo renunciar a todo, sería mejor entregarlo a todos los seres vivos. Adicionalmente, en términos de la metáfora del mérito, podemos también decir que cuando uno adquiere infinito mérito como culminación del cultivo de sí, uno es capaz de compartir infinito mérito como culminación de la preocupación por los demás. En términos de este par, el yo y los otros, la metáfora del mérito significa que adquirir infinito mérito es la propia salvación y que compartirlo es rescatar a los demás. De ahí que la transferencia de mérito sea, al menos teóricamente, una expresión de la compasión. Incluso si el mérito es visto como finalmente vacío, su transferencia motivada por la compasión es fructífera, efectiva y beneficiosa. Esto nos lleva a dos paradojas adicionales implícitas en los sutras. Si el mérito es inconmensurable, ya está compartido. Si está compartido, es inconmensurable. El mérito debería ser vacío, y ser vacío significa estar compartido. Entonces, solo el mérito compartido es verdadero o excelso. De esta manera se encarna la dialéctica de la vacuidad y la compasión en el ritual de la transferencia, en las implicaciones éticas de la transferencia y sobre todo en la mitología de la transferencia. Ahora me gustaría discutir brevemente el mito de los sutras de la tierra pura y cómo se relaciona esto con la noción de mérito. Para hablar del mérito me gustaría utilizar esta noción de un modo algo personal, por lo que usaré ciertos términos que podrían parecer confusos. Cuando hablo de metáfora o símbolo, quiero decir algo que representa alguna otra cosa debido a cierta similitud. Sin embargo, representa en el contexto de la imaginación literaria y teológica. A menudo significa es lo mismo que. Si relaciona símbolos en una secuencia temporal de descripciones y sucesos, es decir, en una narrativa, entonces tengo un mito. El mito a menudo es como un tapiz. La manera en que los hilos del tapiz se entretejen puede ser analizada de dos formas: como estática o estructural, y dos, como dinámica. En los sutras de la tierra pura podemos hablar de metáforas de la gracia y también podemos hablar de una lógica de la gracia. En este contexto, la lógica se basa parcialmente en la doctrina de la transferencia, pero también
está enraizada en la secuencia narrativa del mito. Esto significa que la gracia es en esta tradición tanto una categoría mítica como ritual. Esta dualidad se manifiesta en un término crucial, prasada, que significa tanto la disposición y la confianza del creyente como la disposición benevolente de los Budas que otorgan la salvación. En los sutras de la tierra pura, la lógica de la gracia se construye con un argumento narrativo. Lo narrativo es un argumento, si es que se le puede llamar así. Es la historia que hace posible, si no real, la conexión entre prasada como fe y confianza y prasada como gracia que conlleva la salvación. Las conexiones conceptual y efectiva se refuerzan por la lógica interna de la historia. No dedicaré tiempo a explicar la historia de Dharmakara y Amitabha, sino que me centraré brevemente en su lógica interna. La lógica del mito es parte de un sistema de creencias que no necesariamente comparte la persona situada fuera del mundo cultural del creyente. Las presuposiciones del creyente son aquellas ideas que habrían sido conocidas y aceptadas por quienes leyeran u oyeran los sutras. Estas presuposiciones son las siguientes: el voto del Bodhisattva. 2. El mérito requerido para obtener la budeidad. 3. El mérito infinito, poder, virtud de Buda. Y finalmente 4. La creencia en la existencia de los campos puros, inmaculados de los Budas. Cada una de estas presuposiciones debe ser explicada. En primer lugar, la noción del voto de Bodhisattva está conectada a las nociones del poder de las palabras y del poder de la resolución. En segundo lugar, el mérito sobre el que se basa la obtención de la budeidad es incalculable. En el momento en el que Bodhisattva pronuncia su voto, él ya es más que un simple ser humano, y el poder de su resolución, así como la incalculable duración y dificultad de su empeño, producen un mérito incluso mayor. En tercero, importaba, por supuesto, que los Budas tuvieran un mérito infinito, esto es, una vez que ellos obtienen la budeidad, el efecto de sus acciones pasadas continúa siendo una fuente de poder sagrado. En cuarto, no era suficiente creer en la cosmología de los campos del Buda por ser parte del budismo. El creyente tenía que sostener la posibilidad de que al menos un campo del Buda había sido purificado. Se pueden encontrar en los sutras los siguientes argumentos basados en estas asunciones. Primero, existía la creencia en lo que se llama un acto de verdad. Y segundo, la creencia en la sinceridad inherente del Bodhisattva como testigo de su propia virtud. El acto de verdad, Satya Kriya, consistía en una declaración en la cual un resultado deseado o creencia es causado o confirmado por una declaración de hecho, sin ninguna implicación o asunción de que las dos declaraciones están casualmente relacionadas. Por ejemplo, uno puede decir, como soy el hijo de mi padre, ¿puede mi propio hijo recuperarse de esta enfermedad? Este tipo de lógica moral o ritual también se encuentra en culturas fuera de la India. Se pueden encontrar paradigmas lógicos relacionados en forma de prohibición
Ejemplo, el que me traiciona puede morir de muerte prematura y en forma de juramentos. Ejemplos, muera yo de muerte prematura si yo soy el que te he traicionado, o si robo tu caballo, entonces no soy el hijo de mi noble padre. El orden de tales declaraciones condicionales varía. Uno puede, por ejemplo, declarar: si soy el hijo de mi padre, entonces no soy yo el ladrón que robó tu caballo. Aunque una forma más idiomática en español sería: yo nunca toqué tu caballo, ya que soy el hijo de mi noble padre. Al margen de las variaciones del orden que pueden producir matices sutiles, todas tienen la siguiente estructura subyacente. Yo establezco X. Si X es cierto, entonces necesariamente se seguirá Y. Ahora, Y es cierto, por eso, ahora, X es cierto, por eso, Y es cierto. La conexión temática u objetiva entre X y Y es, a fin de cuentas, secundaria o poco importante. La conexión importante es la que existe entre la veracidad de la primera declaración, la cual es usualmente innegable, y la realidad expresada por la proposición Y. Además, las leyes de esta lógica han sido llevadas a paso más allá, especialmente en el discurso religioso. Las declaraciones cuasi deductivas de los actos de verdad no distinguen claramente entre el establecimiento de la verdad y la generación de la realidad. Un ejemplo concreto de este uso del acto de verdad es el de Lokananda en la versión de Candragomín de la leyenda. En un acto de generosidad desprendida, Lokananda regala la joya que lleva incrustada en el cráneo, probablemente en la frente, y que tiene la capacidad mágica de satisfacer los deseos, pero debido a que esta joya era parte integral de su cuerpo, tuvo que arrancársela del cráneo y estuvo a punto de morir. Entonces es cuando hace un acto de verdad, que puede ser parafraseado como sigue: siendo un hecho que nunca he lamentado haber regalado la joya, entonces permítase a una nueva joya crecer de nuevo. Sobra decir que surgió una nueva joya y que la herida fue milagrosamente curada. La evidente disyunción entre contenido y poder se puede ver en un bien conocido pasaje del Milinda Panha, estudiado por Eugene W. Burlingame. El pasaje sirve de comentario a otra clásica historia de un milagro que trajo aparejado un acto de verdad, la leyenda del rey Sibi, y el Milindapaña discute la naturaleza del acto de verdad. Escakirilla, en Pali, presenta el siguiente ejemplo. El rey Asoka una vez preguntó si alguien era capaz de hacer que el Ganges fluyera contracorriente. La cortesana Bandumati dijo que ella podía. Ella declaró solemnemente que lograría que las aguas del Ganges invirtieran su curso mediante un acto de verdad, y lo hizo. Su acto de verdad fue bastante simple. Ella nunca había negado ser una cortesana. Los votos de los bodhisattvas pueden tomar una forma similar a la de los actos de verdad, concebidos como un subtipo de actos de verdad. El voto no es sólo la solemne y poderosa declaración de una persona de virtud suprema. También puede tomar una forma diferente, tanto lógica como estructuralmente,
convirtiéndose en una declaración condicional en la que la apodosis, la cláusula principal de una frase condicional, es objetiva, factual o inevitable, y la protasis es un efecto deseado. En otras palabras, el orden ontológico normal de lo condicional ha sido invertido. En vez de decir regresaré si no llueve, o como en un acto de fe, si es verdad que regresaré, entonces no lloverá. Uno diría, si lloviera, entonces no soy sincero a mi palabra de que regresaré. En un contexto mítico o sagrado, esto toma las características formales de la siguiente afirmación abstracta o ideal: si mi liberación no es perfecta, no lograré la liberación. Dado que el hablante es un ser perfecto, cuyo logro final o pasado de la liberación es un hecho, entonces el hecho de que su liberación es perfecta queda establecido. Además, debido a que se reconoce la veracidad de la palabra del hablante, entonces la verdad de la segunda cláusula garantiza el hecho del resultado deseado expresado en la primera cláusula. El voto del bodhisattva es más que un simple acto de verdad, porque el efecto y la declaración son idénticos, y porque el voto es un voto solemne pronunciado por un ser sincero. En otras palabras, un ser que siempre dice la verdad de manera incuestionable, y el voto es hecho con la intención más desapegada y virtuosa. El que la hace también es un ser vivo que ya tiene un grado excepcional de mérito y que con el mismo voto está renunciando o dando forma a todo mérito pasado, presente y futuro, y que se transformará en un ser omnisciente. Además, el voto mismo produce mérito. La manera en la que estos elementos se conectan es la siguiente. El bodhisattva dice, puede ocurrir esto o esto otro, no ocurrirá. Para nosotros parece una contradicción, pero a un cierto nivel del mito o de la retórica es un argumento muy convincente, porque el bodhisattva está diciendo, si X, entonces Y, pero expresado de la siguiente forma, si no X, entonces no Y, pero X va a ocurrir, por tanto, Y debe ocurrir. Un bodhisattva es una persona veraz. Él hace el voto de alcanzar la budeidad, entonces sabe que será un Buda. En otras palabras, si uno es un creyente, una cosa se sigue de la otra. Pero incluso más que eso, la persona que está escuchando el sutra sabe que el sutra se refiere al pasado, pero en realidad este carece de tiempo o es un pasado perfectible. Específicamente, en el Sukhavati Ava largo, ese pasado mitológico es un tiempo en el que Dharmakara ya se ha convertido en Buda. Por tanto, no es solo que nosotros debamos esperar que él se convierta en Buda, sino que es realmente un Buda. Así, él dice, parafraseando, si los seres vivos en mi tierra pura no son de tal condición, entonces yo no me convertiré en Buda. Pero él ya es un Buda, por tanto, su tierra purificada debe ser tal, y como la ha descrito. Esta es una forma de expresar el misterio o la metáfora de la gracia. Por eso esta está estrechamente conectada con el mérito. En este caso, el contenido y el poder del acto de verdad están íntimamente relacionados. El que lo pronuncia, el voto
La virtud y el fruto están de hecho mucho más estrechamente entrelazados con la verdad y el poder de la palabra, pero también están conectados a los logros y las virtudes de Budas y Bodhisattvas. Uno puede pensar en este misterio en términos psicológicos simples, como el efecto desconcertante de recibir algo que uno no merece y que nunca tendrá que devolver. Esto es un hecho inusual. Si uno calcula la suma total de intercambios en la vida de un individuo, sin embargo, cuando se consideran los acontecimientos individuales antes que la suma total, la gente a menudo cree que recibe cosas o de otros las reciben, que ni merecen ni deben devolverlas. Este es el espectro destino, fortuna, gracia. En términos budistas, este fenómeno psicológico puede ser resumido así: la gracia es tanto recibir como compartir un mérito infinito, y un infinito mérito ha sido compartido desde un tiempo sin comienzo. En otras palabras, en el momento en que se define al mérito como ubicado más allá de cualquier tipo de casualidad, de cualidad, se lo considera al margen del tiempo y de la posesión. Esto tiene interesantes implicaciones en lo que a experiencia y significado se refiere. En primer lugar, la conexión entre mérito y gracia puede ser vista, como dije antes, como una crítica a la noción de un mérito cuantificable, y por otro lado también da una nueva significación al voto, una nueva importancia al nombre de Buda. El nombre sagrado es tanto la encarnación de la budeidad como el cuerpo mismo de Buda. Es una palabra que expresa la esencia de la budeidad y un sonido que se manifiesta su presencia. Y más importante aún, una palabra se convierte en presencia sagrada de la misma forma que en la lógica del mito, aparentemente para desafiar a la lógica común. Es decir, incorpora tanto el futuro como la actualidad. El nombre de Buda reúne el futuro, nacer en la tierra pura, y el presente, la presencia de la gracia. Sobra decir que integra también el pasado, porque este nombre es el voto. Debido a que el nombre contiene la esencia y la presencia de Buda, encarna el voto como práctica viva y también encarna el nombre de todos los Budas. Podemos hablar de un voto actualizado y también del voto como fuerza dinámica y guía en el camino. Esto expresa, al menos en la tradición de la India, los dos aspectos de la esperanza, la fe y el esfuerzo. La esperanza puede conducirnos a la fe, que en este contexto es más fiable que la creencia confesional, pero también nos puede llevar a esforzarnos porque confiamos en el resultado y nos aplicamos a las causas del futuro que buscamos. Ambos elementos están claramente representados en el budismo de la India. Esto me parece tan evidente que la idea de que el budismo del subcontinente es una religión sin fe y sin esperanza me parece extremadamente reduccionista. Sin embargo, en la India la tensión existente entre la fe y el esfuerzo no es tan acentuada como en el budismo japonés. De la misma manera, la tensión entre gracia y mérito, al menos en el Mahayana, no es tan fuerte como parece ser en Japón. Pero decir esto no es decir que no haya una continuidad en la tradición, en la derivación y en la metáfora. Una de las implicaciones de lo dicho es que el budismo de la tierra pura es consistente con las corrientes principales del Mahayana.
la idea de un vínculo entre el Mahayana y la tradición japonesa de la tierra pura me fue inspirada por una conversación demasiado breve, por cierto, con el profesor Yamaguchi Sunsumu en 1969 y fue confirmada al leer sus argumentos en Daiyo to Chait no Yodo, tierra pura como Mahayana. Yamaguchi vio la conexión fundamental en la fórmula: la vacuidad es la forma y la forma es la vacuidad. Claro que esta conexión entre el dictum doctrinal y la tierra pura ha sido generalmente sugerida mucho antes en los escritos de Tan Luan, pero Yamaguchi estableció la conexión con la tierra pura japonesa e intentó ver esta conexión como necesaria. Esto es, la doctrina de la tierra pura es vista como resultado lógico de la sinonimia entre la forma y la vacuidad en la ecuación Shukuse. La forma es la vacuidad es la forma. Históricamente me inclino a pensar que la fe en los campos purificados y el voto de los bodhisattvas fueron primero, es decir, tal fe no deriva de una formulación abstracta o de una opinión sobre el significado de la vacuidad. Es más probable que esto sea incluso anterior históricamente a la formación de los grandes sistemas de la filosofía mahayana. Pero, al margen de las opiniones de uno sobre la prioridad o no de esta noción abstracta sobre la fe simple del budismo de esperanza, el concepto de la identidad de la forma y la vacuidad pueden ser construidos como un comentario teológico pertinente sobre la fe, incluso si solo una reformulación abstracta es adecuada, en tanto que como el tipo de fe que encontramos en estas tradiciones es una fe que convierte la vacuidad de lo sagrado en la plenitud del poder sagrado de salvación, es una formulación abstracta y claramente intelectual, una racionalización secundaria, si se quiere, pero también es una síntesis adecuada de la idea de que el mérito finalmente es vacío y por eso plegable, flexible, tanto que se convierte en fluido, en transferible. El mérito es vacío porque no puede ser poseído, porque es efímero y es mejor realizado cuando lo regalamos. Quienes encarnarían mejor este hecho que aquellos que han tenido el mayor de los méritos y que no han dudado en entregarlo a los demás, es decir, los bodhisattvas. Por tanto, he sugerido aquí que la idea de la fe en la tierra pura como esperanza de nacer en ella se sigue de la metáfora del mérito mismo. En otras palabras, la noción del mérito conduce de una manera paradójica a la noción de gracia. Entonces, finalmente, de una forma extraña, pero no sorprendente, la tierra pura aparece como otro ejemplo de la crítica del mérito, una expresión de la misma noción de no dualidad y de la vacuidad de la forma que los occidentales consideran tan central en el budismo mahayana. En este sentido, la esperanza en la tierra pura es también una afirmación equivalente a la vacuidad es la forma, pero no se deriva de esta fórmula, ni histórica ni filosóficamente, sino a partir de un desarrollo paralelo que es mejor caracterizar como mítico, es decir, a partir de la forma en la que ciertos procesos simbólicos y narrativos fueron interpretados mediante prácticas de fe y esperanza. Asian Language and Cultures,
the University of Michigan, Fries Building, Ann Arbor, Michigan.